Me desperté de madrugada para ir al baño y sin querer escuché a mi marido susurrando mensajes a su amante. Tú tranquila, cariño. Mañana este chalet de 700 metros cuadrados será todo tuyo. A la hora del almuerzo, mi suegra recibió una llamada del hospital. Su hijo había sufrido un accidente de coche. Mi suegra y mi suegro se quedaron petrificados en el acto. Si no lo hubiera oído con mis propios oídos, probablemente habría creído hasta la muerte que mi marido era un hombre decente. Pero aquella noche, en medio del silencio sepulcral de nuestro chalet de más de 700 metros cuadrados, escuché su voz. No te preocupes, mi amor. Me aseguraré de que muera. El chalet y todo el dinero del banco, en cuanto me encargue de ella, será todo para ti. Quien decía eso era mi marido. Me llamo Elena. Tenía 32 años y trabajaba como contable en una pequeña empresa de la ciudad. Mi marido, Javier, 3 años mayor que yo, tenía su propia empresa. Los negocios le iban razonablemente bien. Llevábamos 5 años casados, y vivíamos con sus padres en un gran chalet a las afueras de Madrid, con un jardín espacioso, una piscina y un garaje para 2 coches. Cualquiera que nos viera desde fuera diría que me había tocado la lotería. Me había casado con un hombre exitoso, de familia adinerada. Mi suegro, Agustín, era un hombre severo y de pocas palabras, pero cada una de ellas pesaba como un martillo. Mi suegra, Carmen, era una mujer menuda, pero su lengua no lo era en absoluto, siempre quejándose de los hijos. En 5 años de matrimonio, lo único que me hacía bajar la cabeza ante ella era el tema de los niños. No teníamos hijos. Carmen insinuaba a menudo. ¿Qué clase de mujer eres? 5 años casada y ni un solo hijo. A este paso la familia se quedará sin descendencia. Deberías mirártelo, Elena. Yo solo podía apretar los dientes, sonreír y llorar en silencio por la noche, abrazada a la almohada. Había probado innumerables tratamientos, visitado un hospital tras otro, y el resultado era siempre el mismo. No se observa ningún problema claro. Continué con el seguimiento. Me echaba toda la culpa a mí misma, sin atreverme a pensar que el problema pudiera no estar en mí. En esa casa, la persona a la que más temía era mi suegro, la que más me agotaba, mi suegra, y en quien más confiaba, mi marido, Javier. O al menos eso creía yo. Aquella noche, dormía cuando me despertó la sed. Estiré la mano hacia el otro lado de la cama y solo encontré un vacío frío. Las sábanas del lado de Javier estaban lisas, sin rastro de calor. Me froté los ojos y miré el reloj luminoso de la mesita de noche. Las 3:10. El chalet estaba sumido en la oscuridad. Solo se oía el zumbido constante del aire acondicionado. Aparté las sábanas, me puse las zapatillas y bajé a la cocina a por un vaso de agua. El pasillo del segundo piso era largo y oscuro, con una luz de noche amarillenta en una esquina que proyectaba un tenue resplandor. Al pasar por delante del despacho de Javier, vi una fina línea de luz azulada que se filtraba por debajo de la puerta. ¿Todavía estaba trabajando? Fue mi primer pensamiento. Últimamente, su empresa tenía un gran proyecto, y a menudo se quejaba de cansancio. Al verle trasnochar, yo solo podía decirle que descansara, que no se pusiera enfermo. Iba a levantar la mano para llamar a la puerta, con las palabras listas en la boca. Cariño, baja a beber un poco de agua y descansa. Pero mi mano no llegó a tocar el pomo cuando desde dentro resonó su voz familiar, grave, pero con un tono meloso que nunca había usado conmigo. No te preocupes, mi amor, mañana estará todo solucionado. A partir de mañana ya no habrá nadie que se interponga en nuestro camino. Me detuve en seco, con la mano paralizada en el aire. Mi amor. ¿A quién está llamando mi amor? El corazón me latía con fuerza, y un escalofrío me recorrió la espalda hasta la nuca. Tragué saliva, contuve la respiración y pegué lentamente la oreja a la fría madera de la puerta. La voz de Javier volvió a sonar, esta vez más baja, con un matiz de satisfacción. Lo tengo todo calculado. En ese puerto de montaña camino a la sierra, si llueve un poco, el coche patina con facilidad. La policía pensará que fue un accidente por pérdida de control. Nadie sospechará nada. Sentí que se me dormían las manos y los pies. La sierra, un puerto de montaña, un accidente. Mañana era nuestro 5º aniversario de bodas. Me había dicho que me llevaría a un balneario en la sierra, en un hotel con vistas a los pinares, para compensarme por los años de tristeza por no tener hijos. Yo, feliz hasta las lágrimas, había preparado abrigos y bufandas, e incluso le había dicho a mi suegra: «Mamá, nos vamos un par de días, cuidaos mucho y no os olvidéis de tomar las medicinas». Resulta que esa celebración de aniversario era, en realidad, mi funeral planeado. Dentro, la voz de una mujer sonó a través del altavoz del teléfono, baja pero clara, con un toque de coquetería. «Pero, ¿y si no se muere?» «Tengo mucho miedo, Javier».
No quiero ir a la cárcel. Javier soltó una risita. Era la misma risa que hasta ahora solo usaba en reuniones de negocios, pero ahora sonaba increíblemente dulce. Tontita. Lo he consultado bien. En ese barranco, si el coche cae, queda destrozado. Imposible sobrevivir. Una vez que esté muerta, el chalet de 700 metros cuadrados y los millones de euros en la cuenta, que están a mi nombre, los transferiré todos a tu nombre. Tú solo tienes que esperar tranquilamente a ser mi esposa. Me lo has prometido, ¿eh? No me engañes. La mujer al otro lado del teléfono se reía tontamente. Cada palabra, el chalet, los millones, todo para ti era como un cuchillo de hielo atravesándome el corazón. Resulta que, para mi marido, yo solo era ella. La casa que yo limpiaba con esmero, fregando cada baldosa y cuidando cada maceta, era solo una cifra en un papel. 5 años de nuera, de aguantar desprecios, para acabar siendo el objetivo de un plan perfecto para despeñarme por un precipicio. Me tapé la boca con fuerza, temiendo soltar un grito. Sentía la espalda pegada a la puerta. Dentro, Javier susurraba de nuevo. Mañana le daré un tranquilizante suave. En el puerto de montaña, estará medio dormida. Si pasa algo, parecerá aún más un accidente. Tú solo recuerda. No dejes rastro en el teléfono, ¿entendido? Pórtate bien en casa y espera a que te lleve los papeles para que los firmes. No pude seguir escuchando. Si lo hacía, me derrumbaría allí mismo. Las rodillas me flaquearon de repente, y me deslicé por la pared fría, sentándome en la alfombra del pasillo. La alfombra era suave, pero sentía como si estuviera sentado sobre cuchillas afiladas. En mi mente las imágenes se arremolinaban. El día de la boda en el lujoso hotel, él cogiéndome de la mano, mirándome a los ojos y diciendo, «Nunca te abandonaré». Las veces que me dolía el estómago por los tratamientos y él me preparaba un vaso de agua tibia diciendo, «Un último esfuerzo, cariño, pronto tendremos un hijo». Las noches que le esperaba hasta la madrugada y él me abrazaba pidiendo perdón. Tenía una cena de negocios, no te enfades. ¿Era todo eso real o solo una larga obra de teatro? En esta casa, la persona que más odiaba y temía siempre había sido mi suegra, Carmen. Por sus indirectas, por su mirada inquisitiva a mi vientre, a menudo pensaba en secreto. Si algún día tengo que irme de esta casa, será por tu culpa. Pero resulta que quien quería borrarme de este mundo era la persona con la que dormía cada noche y desayunaba cada mañana. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el pasillo. El zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared parecían amplificarse en la noche, clavándose en mis oídos. En el despacho, la luz permaneció encendida un rato más, y luego se apagó con un clic. Oí el arrastrar de una silla y unos pasos familiares acercándose a la puerta. Como una persona a punto de ahogarse que de repente reacciona, corrí de vuelta al dormitorio. Mis movimientos eran torpes. Casi me caigo varias veces. Pero logré llegar a la cama, meterme bajo las sábanas y dar la espalda a la puerta. La puerta del dormitorio se abrió con un suave clic. Oí los pasos de Javier, lentos y tranquilos, como siempre. El colchón se hundió a mi lado. El olor a tabaco mezclado con su colonia habitual se acercó a mi espalda. Su brazo se extendió, preparándose para abrazarme como de costumbre. Todo mi cuerpo se tensó, cada músculo temblaba ligeramente. «Elena, ¿aún no duermes?» Su voz era suave, un poco ronca. Me obligué a tragar el nudo que tenía en la garganta, intentando imitar una voz somnolienta. Tenía sed. Me levanté para ir al baño. «Ya me vuelvo a dormir. Duerme tú también». Javier guardó silencio un momento, y luego retiró el brazo. «Sí. Mañana salimos temprano. Duerme». Se dio la vuelta, dándome la espalda. Pocos minutos después, su respiración se volvió regular y profunda, como si realmente estuviera dormido. Yo, en cambio, tenía los ojos abiertos como platos en la oscuridad, mirando la tenue luz que se filtraba por la rendija de la cortina. Sentía un frío glacial por todo el cuerpo. Pero mi mente nunca había estado tan despierta. El puerto de montaña, el accidente, los tranquilizantes, el chalet, los millones. Espera a que te lleve los papeles. Cada palabra de Javier, cada risa de aquella mujer se grabaron en mi cabeza con hierro candente. Ya no podía llorar. Las lágrimas iniciales habían empapado la almohada, y al secarse solo quedaba un frío helador extendiéndose por mi pecho. Un odio profundo y una dolorosa lucidez. Antes, siempre pensaba que, si no podía más, me divorciaría. Me iría con las manos vacías, pero me iría. Nunca imaginé que alguien ni siquiera querría darme el derecho a vivir. Afuera, el cielo comenzaba a clarear, pasando de un morado oscuro a un gris pálido, salpicado por el dorado del primer sol. El canto de un pájaro en el jardín sonó débilmente. Seguí inmóvil, fingiendo dormir para no tener que mirar a la cara al hombre que había planeado mi muerte.
Solo cuando un pensamiento claro se formó en mi cabeza, mi cuerpo comenzó a relajarse lentamente. Haré ese viaje mañana, pero no para morir. Debo vivir. Debo protegerme. Y haré que paguen por cada cosa que han planeado contra mi vida. Ese pensamiento fue como una pequeña llama que se encendió en la larga noche, calentando mi corazón congelado. No sabía qué pasaría mañana en esa carretera de montaña, pero sabía que, desde el momento en que escuché esa conversación, ya no era la mujer sumisa y resignada. Viviré, y recuperaré todo lo que me pertenece, a mi manera. A la mañana siguiente, no recordaba si había logrado dormir algo. Solo sé que cuando sonó el despertador, sentía la cabeza pesada, como llena de algodón, pero extrañamente despejada. A mi lado, Javier seguía tumbado, con los ojos cerrados y la respiración acompasada. Si no hubiera escuchado la conversación de anoche, probablemente me habría girado para despertarle suavemente, como tantas otras mañanas. Pero hoy, simplemente me levanté en silencio, intentando no mover el colchón ni un ápice. Entré en el baño y cerré la puerta, aferrándome al lavabo. En el espejo, mi rostro mostraba unos ojos hundidos, con los bordes enrojecidos y los labios secos. Me miré fijamente durante un largo rato y susurré, como si hablara con una extraña. Mi teléfono seguía en la mesita de noche. Anoche, en medio del pánico en el pasillo, no sé cómo tuve la lucidez de abrir la aplicación de grabación y meter el móvil en el bolsillo del pijama. Al volver a la cama, antes de fingir dormir, la había detenido. Ahora, sentada en la tapa del inodoro, con las manos temblorosas, abrí el archivo de audio. La voz de Javier sonó, palabra por palabra, tan clara como si me la estuvieran susurrando al oído. En cuanto muera, el chalet y todo el dinero del banco serán para ti. La escuché una vez, y luego otra. Los oídos me zumbaban, pero extrañamente mi corazón se calmaba. Era la prueba. No lo había soñado. No me lo había imaginado. Guardé el archivo en una carpeta oculta con un nombre aleatorio y envié una copia a Sofía, mi mejor amiga, a través de una aplicación de mensajería, con una sola línea. Guárdame esto. Es urgente. No preguntes nada. Te llamo por la tarde. Sofía respondió de inmediato. Claro. Lo guardo. ¿Estás bien? Miré esas dos palabras. ¿Estás bien? Durante un largo rato y finalmente respondí. Sí. De momento. Me lavé la cara con agua fría para que mis ojos se deshincharan y mi voz dejara de temblar. Cuando salí, Javier acababa de sentarse en la cama, con el pelo revuelto, fingiendo frotarse los ojos con sueño. ¿Ya te has levantado? Sonrió, con la misma voz suave de siempre. Hoy salimos pronto para evitar el tráfico. Me giré para que no viera mi mirada, respondiendo simplemente, sí, voy a preparar las cosas. No hace falta. Ya lo he preparado todo. Solo tienes que coger tus artículos de aseo personal. Si hubiera sido ayer, esa frase me habría conmovido. Un marido que prepara el equipaje para cada viaje. Ahora, cada lo he preparado todo, solo me provocaba escalofríos. No sabía qué había preparado exactamente para acabar con mi vida. Me vestí con ropa cómoda y me maquillé ligeramente para ocultar mi cansancio. Abrí el armario y elegí un jersey de cuello alto color crema. El mismo que Javier una vez me dijo que me hacía parecer una chica de 20 años. No me lo puse para complacerle, sino porque hoy necesitaba estar completamente lúcida, con cada detalle bajo mi control. Al bajar a la cocina, Carmen ya estaba levantada, dando órdenes a la empleada del hogar para que sirviera el desayuno. El olor a tostadas, huevos fritos y café con leche flotaba en el aire. Agustín estaba sentado a la cabeza de la mesa, con los ojos fijos en el periódico, como de costumbre. Al verme entrar, Carmen me lanzó una mirada indiferente. Ya has bajado. Come algo antes de iros, que luego en la sierra hay atascos y es un fastidio. Asentí y me senté. Javier, que venía unos pasos detrás de mí, me acercó la silla y colocó delante el plato con el huevo frito más perfecto. Come bien, que hoy el viaje es largo. Miré el huevo, pensando en el tranquilizante que mencionó anoche. El corazón me dio un vuelco, pero mi rostro sonrió, y mi voz sonó ligera. Tú también, cariño. En ese momento, Agustín dobló el periódico, se quitó las gafas, y nos miró. ¿A qué hora salís? Javier respondió rápidamente. Papá, pensaba salir sobre las 9. Agustín asintió y dijo lentamente, con un tono a medio camino entre el consejo y la advertencia. Las carreteras de la sierra son traicioneras, sobre todo si llueve. Conduce con cuidado, no te confíes. Un derrape y te vas barranco abajo. El tenedor me tembló en la mano. ¿Mencionaba el puerto de montaña, el derrape, el barranco, por casualidad, o lo sabía? Miré de reojo la reacción de Javier. Él solo sonrió, con una actitud segura. Tranquilo, papá. Llevo más de 10 años conduciendo.
He mirado el tiempo, hoy hará sol, y la carretera estará seca. No te preocupes, protegeré a Elena. La palabra proteger resonó en mis oídos como una broma cruel. Bajé la mirada, corté un trocito de huevo, y lo aparté al borde del plato. Luego cogí un trozo de pan seco, y lo mojé en la yema. Hoy tenía que controlarlo todo. No sabía dónde pondría la droga, pero me prometí no tocar nada que tuviera un sabor extraño. Después de unos bocados, dejé el tenedor y me froté el estómago. Mamá, últimamente tengo el estómago pesado. Comeré poco para no marearme en el coche. Carmen me miró de reojo, a punto de soltar un comentario ácido, pero al ver la mirada de su marido, se lo tragó y solo resopló. Come lo que quieras, pero id con cuidado y volved sanos y salvos. Me levanté y le dije a Javier, termina de comer, voy a por un par de cosas y bajo. De vuelta en la habitación, cerré la puerta con llave. Saqué de un cajón un pequeño bolso y metí dentro el teléfono, el pasaporte, algo de dinero en efectivo y el archivo de audio, que ya había copiado a un pequeño USB en el baño. No sabía cómo se desarrollaría este viaje, pero entendía que ya no podía confiar en nadie en esta casa. Antes de bajar, le envié otro mensaje a Sofía. Si esta noche no te llamo, abre ese archivo y llévalo directamente a la policía o a un abogado. No te fíes de nadie. Al otro lado apareció un breve, escribiendo, y luego, de acuerdo, espero tu llamada. Respiré hondo, guardé el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y bajé. Javier ya había bajado las maletas y me esperaba en la puerta con una sonrisa. ¿Lista, Elena? Vámonos. Asentí. Sí, vamos. En el garaje me abrió la puerta del coche con la misma galantería que el día que nos casamos. Me senté en el asiento del copiloto, me abroché el cinturón con fuerza y eché un vistazo rápido al portavasos, al termo y a la caja de chicles. Cualquier cosa que me ofreciera hoy, tendría que pensármelo 2 veces. El coche salió del chalet y se incorporó a la carretera. El sol de la mañana en Madrid ya empezaba a picar. Javier puso música suave, la misma lista que ponía siempre que nos íbamos de viaje, llena de canciones románticas. ¿Qué te pasa? Estás muy callada, dijo Javier, mirándome de reojo y sonriendo. ¿Estás nerviosa? Es la primera vez que nos vamos de viaje solos los dos. Me giré y forcé una sonrisa. Estoy un poco cansada, anoche no dormí bien. No te preocupes, estoy aquí contigo. Este viaje te va a encantar, te hará olvidar todas las penas. Estoy aquí contigo, que durante años fue mi refugio, hoy me provocaba náuseas. Giré la cara hacia la ventanilla para que no viera el asco en mi mirada. La autopista estaba despejada. Javier conducía con seguridad, y de vez en cuando se giraba para preguntar, ¿quieres agua? Negué con la cabeza. No, gracias, no quiero tener que parar en la carretera. No insistió. Un rato después, abrió la guantera, sacó 2 pastillas blancas en un blister, y me las dio junto a una botella de agua pequeña. Son para el mareo. Me las dio un médico amigo. Tómatelas para no sentirte mal en la sierra. Las pastillas estaban en un blister sin nombre ni caja. El corazón me latía con fuerza. ¿Tú has tomado? Pregunté, intentando sonar natural. Yo no las necesito. Estoy acostumbrado. Sonrió. Tú tómatelas, así duermes un rato y cuando lleguemos estarás como nueva. Fingí dudar un momento y luego dejé el blister en el reposabrazos. Mejor las tomo cuando estemos más cerca del puerto de montaña. Si las tomo ahora, me despertaré a mitad de camino. Javier me miró, y por un instante vi algo extraño en sus ojos, algo que desapareció tan rápido como llegó. Volvió a sonreír. Como quieras. Pero recuerda tomarlas antes de empezar a subir. Me giré, ocultando la mano que apretaba con fuerza en mi regazo. Sabía que no podía tomar esas pastillas, pero tampoco podía negarme de forma demasiado evidente. El sol subía, la luz se hacía más clara, y la carretera comenzaba a ascender. A ambos lados ya se veían laderas y pequeños bosques de un verde intenso. A lo lejos, se perfilaban las siluetas de las montañas, ese lugar con el que había soñado hacer viajes tranquilos con el hombre al que amaba. Javier bajó el volumen de la música y carraspeó. Elena, cuando empecemos a subir el puerto, si estás cansada, reclina el asiento y duerme un poco. De verdad. Espero que este viaje sea un nuevo comienzo para nosotros. ¿Un nuevo comienzo? Lo dijo con tal sinceridad que, si no fuera por el archivo de audio en mi bolsillo, podría haberle creído. No respondí de inmediato. Un rato después pregunté, con voz casual, Javier, si algún día me pasara algo, ¿qué harías? Javier pareció tensarse un instante sobre el volante, y luego se echó a reír. ¿Qué cosas dices? Si te pasara algo, ¿para qué querría yo seguir viviendo? Anda, no digas tonterías. Miré su perfil, sintiendo una extraña sensación, como si estuviera sentada junto a un completo desconocido. El rostro era familiar,
pero su interior era tan oscuro que no podía reconocerlo. El coche empezó a dejar la autopista para entrar en una carretera nacional más pequeña. El cartel que indicaba Sierra de Guadarrama a 120 kilómetros apareció y se fue quedando atrás. De repente, el móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi 3 palabras en la pantalla. Mamá suegra. ¿Por qué me llamaba a estas horas? Miré a Javier. Es mamá. Cógelo. Pon el altavoz si quieres, dijo, con la vista fija en la carretera. Pulsé el botón de aceptar y activé el altavoz. Sí, mamá. Al otro lado no sonó su habitual voz quejosa, sino un sollozo ahogado y un ruido de fondo que parecía el de un hospital. Elena, ¿eres tú, hija? ¿Dónde estáis? ¿Estás con Javier? Me sobresalté. Sí, mamá. Estamos de camino a la sierra. Acabamos de salir de la ciudad. ¿Qué pasa? La voz de mi suegra se quebró. Dios mío. ¿Cómo ha podido pasar? El hospital. Me acaban de llamar del hospital. Dicen que mi hijo, que Javier, ha tenido un accidente de coche y ha muerto. Me han dicho que vaya a identificar el cuerpo. Elena, ¿qué está pasando? ¿Qué? Me quedé helada. El teléfono casi se me cae de las manos. A mi lado, Javier frenó en seco. El coche chirrió, derrapó y se detuvo bruscamente en el arcén. Ambos nos abalanzamos hacia adelante. Me arrebató el teléfono de la mano, con el rostro pálido como la cera. Mamá, ¿qué dices? Estoy aquí. ¿Quién ha muerto? ¿Qué accidente? Mamá, no digas tonterías. Los sollozos de Carmen se hicieron más fuertes, mezclados con voces de gente y el altavoz de un hospital. Me han llamado ellos. Me han dado su nombre completo y la matrícula del coche. Dicen que mi hijo Javier se ha estrellado y el coche se ha incendiado. Elena, Javier, Dios mío. Me giré para mirar a Javier. Vi cómo se le marcaban las venas en la frente y cómo sus manos apretaban el teléfono hasta que los nudillos se quedaron blancos. Nombre, matrícula. Confirmaban que era Javier. Mientras, él estaba sentado a mi lado en otro coche, enfrentándose a la noticia de su propia muerte. En ese instante, un pensamiento gélido me recorrió la mente. El plan de matarme en el puerto de montaña parecía haber sufrido un imprevisto, y el primero en ser declarado muerto era él mismo. Javier seguía con el teléfono pegado a la oreja, el rostro pálido y los labios temblorosos. Mamá, escúchame. Estoy en el coche, no he tenido ningún accidente. Cálmate. Pero al otro lado, la voz de Carmen era un caos, mezclada con el murmullo de la gente y el ruido de pasos apresurados. Me han dado su nombre completo, la matrícula del coche. Un coche que está a tu nombre. El médico está esperando. Mamá va para allá ahora mismo, Dios mío. La llamada se cortó de golpe. El aire dentro del coche se volvió tan denso que parecía que alguien acababa de arrojar un cubo de agua helada en pleno mediodía. El motor del coche seguía funcionando con un leve traqueteo, pero nosotros dos estábamos petrificados. Javier se giró para mirarme, con una expresión de desconcierto que nunca antes le había visto. Elena, ¿has oído lo que ha dicho mamá? ¿Quién? ¿Quién ha muerto? Lo miré, sintiendo una mezcla de frialdad y una lucidez cruel. Respondí lentamente. He oído perfectamente. Ha dicho que has muerto tú. Javier soltó una risa seca. Un sonido que se le atascó en la garganta. ¡Qué estupidez! Estoy aquí sentado como voy a estar muerto. Arrancó el coche y pisó el acelerador con fuerza. El coche salió del arcén, pero apenas recorrió unos metros antes de volver a reducir la velocidad y detenerse. Sus manos empezaron a temblar, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Imposible. No puede ser una coincidencia así. Miré su perfil, con el corazón helado. El hombre que anoche planeaba tranquilamente cómo matarme en un barranco, ahora estaba aterrorizado ante la noticia de su propia muerte. Una idea se encendió en mi mente, clara como el agua. Alguien se le había adelantado. Y ese alguien era o la mujer del teléfono o alguien de su propia familia. Fingí una voz temblorosa. A lo mejor mamá ha entendido mal. Quizás solo coincide el nombre y parte de la matrícula. Javier asintió repetidamente, como si se aferrara a un clavo ardiendo. Sí, eso es. Tiene que ser una coincidencia. No puede ser todo igual. A mí no me ha pasado nada, pero ni él mismo parecía creerse sus palabras. De repente, su teléfono vibró. Era una llamada de un número interno del hospital. Javier miró la pantalla. Su mano se detuvo un instante en el aire, y luego contestó. Diga, al otro lado, una voz masculina y seria. ¿El señor Javier? Soy el médico de urgencias del Hospital General de la provincia. Disculpe. ¿Podría venir aquí de inmediato? Tenemos una víctima de un accidente de tráfico, y toda la documentación del vehículo está a su nombre. Sus familiares acaban de llegar para la identificación. Javier se quedó rígido, con la voz entrecortada. Soy yo. Estoy hablando con usted ahora mismo.
No he tenido ningún accidente. ¿Qué está diciendo? El médico al otro lado hizo una pausa y luego dijo lentamente: Estamos llamando según la información de registro del vehículo. La víctima está gravemente calcinada. La identificación es muy difícil. La familia insiste en que la víctima es su hijo, es decir, usted. Si usted está vivo y en otro lugar, debe venir al hospital de inmediato para aclarar la situación. La llamada terminó en un silencio asfixiante. Javier dejó caer el teléfono, con la mirada perdida en el frente, el pecho subiendo y bajando con fuerza, como si le faltara el aire. Vi claramente cómo el sudor frío le perlaba la frente. Elena, alguien está usando mi coche. Lo miré, sintiendo un escalofrío. El coche accidentado estaba a su nombre. La persona muerta en su interior estaba tan quemada que no se la podía reconocer. Y en el hospital, su familia ya daba por hecho que era él. Alguien había preparado una muerte sustituta para él. En ese momento recordé las palabras que Javier le dijo anoche a aquella mujer. En ese barranco, si el coche cae, queda destrozado. Imposible sobrevivir. Un plan perfecto, solo que la persona que había caído al barranco no era yo. Respiré hondo, tratando de mantener la voz lo más normal posible. ¿Y ahora qué piensas hacer? Javier apretó los dientes, su rostro adquiriendo un tono gélido. Tenemos que volver. Directamente al hospital. No puedo permitir que esto se haga realidad. El coche dio media vuelta de inmediato. La carretera hacia la sierra, que acabábamos de empezar a recorrer, quedó atrás. El vehículo aceleró, el motor rugiendo con urgencia. Ya no sonaba música suave en el interior, solo el ruido del motor y el latido de nuestros corazones. Durante el camino de vuelta, Javier no paró de hacer llamadas. Llamó a mi suegra, pero nadie contestó. Llamó a mi suegro, pero el teléfono estaba apagado. Llamó a su chofer particular, pero el número no estaba disponible. Incluso llamó a la otra mujer, pero solo escuchó el mensaje de que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Cada llamada sin respuesta era como un puñal que ahondaba en la ansiedad de sus ojos. Yo permanecí en silencio a su lado, con la mente hecha un lío. Una serie de preguntas me asaltaban. ¿Quién había matado a Javier sobre el papel? ¿De dónde había salido ese coche accidentado? ¿Quién era la persona muerta? Y lo más importante, si Javier había sido declarado muerto, ¿su plan de matarme en la sierra seguía en pie? ¿O ahora yo también era parte de una trampa mucho mayor? Cuando nos acercamos al hospital, el tráfico de gente y ambulancias era mucho más denso. Desde lejos, vi la figura de Carmen sentada en una silla de plástico frente a la entrada de urgencias, con el pelo revuelto, las manos en la cabeza. A su lado Agustín, con el rostro pálido y los hombros caídos, como si cargara con una pesada losa. Javier frenó en seco, abrió la puerta y salió corriendo del coche. Yo lo seguí. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó. Carmen levantó la cabeza de golpe. En el momento en que vio a Javier de pie frente a ella, se quedó paralizada, como si la hubiera alcanzado un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios temblaban. Javier, Dios mío. Se levantó tambaleándose y corrió a abrazar a su hijo, llorando y golpeándole la espalda. «¿Estás vivo de verdad? Entonces, ¿quién? ¿Quién está ahí dentro?» Agustín también se acercó, con sus ojos habitualmente severos ahora enrojecidos. Puso una mano en el hombro de Javier, con la voz ronca. «Si tú estás aquí, significa que el que está ahí dentro no eres tú». Javier asintió, con el rostro tenso. «No me ha pasado nada, papá, pero está claro que alguien ha usado mi coche para provocar un accidente». Yo me quedé un poco más atrás, observando a los padres abrazar a su hijo entre lágrimas. No sentía ninguna calidez, solo un frío que se intensificaba. Comprendí que, en ese momento, para ellos, la vida de Javier lo era todo. Yo seguía siendo una extraña, una nuera al margen. El médico de guardia de antes salió, miró a Javier y luego su informe, con una expresión de asombro. «¿Usted es Javier?». Javier asintió. El médico soltó un largo suspiro. «Entonces la persona en urgencias no es usted. Pero toda la documentación del coche, el DNI, todo está a su nombre. Es posible que sean documentos falsos, o que alguien haya montado la escena deliberadamente». Carmen se derrumbó de nuevo, con la voz rota. Entonces, ¿alguien quiere hacerle daño a mi hijo? El médico no respondió directamente, solo dijo que el asunto requería la intervención de la policía. Al oír la palabra «policía», vi a Javier estremecerse ligeramente. Una sombra de inquietud cruzó su mirada, pero rápidamente recuperó la compostura. Sin embargo, yo lo había visto. Comprendí que, si se investigaba a fondo, no solo saldría a la luz el falso accidente, sino que tarde o temprano alguien descubriría su plan en la sierra. La policía no tardó en llegar. Acordonaron la zona del coche calcinado, tomaron fotos y recogieron testimonios.
invitaron a Javier a una sala privada para interrogarlo. Antes de ir, se giró y me miró. Su mirada ya no era la amable de la mañana, ni la desconcertada de cuando recibió la noticia. En sus ojos, vi un cálculo frío que empezaba a resurgir. De repente, lo entendí. Para él, este juego de vida o muerte acababa de empezar. Mientras Javier declaraba ante la policía, me quedé con sus padres en el pasillo. Carmen aún no se había recuperado del todo y me agarraba la mano con fuerza, con la voz entrecortada. Hija, lo has visto todo. Por poco pierdo a mi hijo. Miré su mano temblorosa, sintiendo una profunda ironía. Anoche, el mismo hijo que ahora sostenía había planeado cada paso para llevarme a la muerte, pero no dije nada. Solo respondí suavemente. Sí, mamá, todo se aclarará. Al final del pasillo, la puerta de urgencias se abrió y sacaron una camilla cubierta con una sábana blanca. Debajo de esa sábana estaba la persona que había muerto en lugar de Javier. Seguí la camilla con la mirada, sintiendo un frío que me paralizaba. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué había tenido que morir así? ¿Y tenía su muerte relación directa con la mujer del teléfono? En ese momento tuve una certeza. Desde que Javier fue declarado muerto, el destino de todos nosotros había tomado un rumbo diferente. Y ese viaje a la sierra, que había quedado a medias, no solo no había terminado, sino que desencadenaría una serie de acontecimientos mucho más terribles. Miré la puerta de la sala donde estaba Javier con la policía, y pensé para mis adentros. Querías que muriera en un barranco, pero ahora eres tú quien se encuentra en una encrucijada de vida o muerte. Javier estuvo casi una hora en la sala con la policía antes de salir. Cuando la puerta se abrió, levanté la vista y me encontré con su mirada. El desconcierto inicial había desaparecido, reemplazado por una calma forzada, la de alguien que intenta recuperar el control. Mi suegro se levantó de un salto. ¿Qué ha pasado, hijo? ¿Qué ha dicho la policía? Javier negó con la cabeza, con la voz ronca. Solo han tomado la declaración inicial, papá. El coche está a mi nombre, los documentos también, así que necesitan verificarlo todo con mucho cuidado. De momento, no han llegado a ninguna conclusión. Mi suegra le agarró la mano con fuerza. Entonces, ¿quién es la persona muerta, hijo? Javier bajó la cabeza en silencio durante unos segundos, antes de responder. No se sabe, mamá. Está casi irreconocible por el fuego. Hay que esperar a la prueba de ADN. Al oír eso, vi a Carmen desplomarse en la silla, con el rostro tan pálido como si le hubieran drenado toda la sangre. Me acerqué para sostenerla. En el momento en que mi mano tocó la suya, sentí una extraña compasión. Compasión por una madre que estaba al borde de perder a su hijo, sin saber que ese mismo hijo había planeado quitarle la vida a su nuera. La policía sugirió que Javier no abandonara la ciudad temporalmente para colaborar en la investigación. El viaje a la sierra quedaba oficialmente cancelado. Javier condujo de vuelta a casa. El coche iba más lento que a la ida, y el ambiente en el interior era pesado. Nadie decía una palabra. Al llegar, el espacioso chalet se sentía extrañamente frío. En cuanto se cerró la puerta, mi suegra se dejó caer en el sofá, llevándose una mano a la frente y murmurando: «Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto?». Mi suegro, apoyado en el respaldo del sofá, le dijo a Javier con voz grave: «Sube a descansar, hijo. Tu madre está muy alterada. Lo que sea, lo hablamos mañana». Javier asintió y se giró hacia mí. «Elena, sube tú también a descansar. Seguro que estás agotada». Lo miré y asentí levemente, sin decir nada. Al llegar a la habitación y cerrar la puerta, sentí que las fuerzas me abandonaban. Me apoyé en la puerta y me deslicé hasta quedar sentada en el suelo. En una sola mañana, todo se había puesto patas arriba. Su plan de matarme no se había ejecutado porque él mismo había sido declarado muerto por un sustituto. Comprendí que lo que yo sabía era solo la punta del iceberg. Detrás de Javier, detrás de la mujer del teléfono, había otra mano, más discreta, más cruel, y dispuesta a matar para lograr su objetivo. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era Sofía. «He escuchado el archivo que me enviaste». «Elena, ¿dónde estás? ¿Ha pasado algo?». Tragué saliva, con la voz apenas un susurro. «Aún no estoy muerta, pero todo es un caos. Te llamaré esta noche y te lo contaré todo. Ten mucho cuidado, Elena. Lo que me has enviado no es ninguna broma». Colgué, guardé el teléfono y entré en el baño. En el espejo, seguía siendo yo, pero mi mirada era diferente. Ya no era la de una mujer crédula, sumisa y asustada. Ahora, en mis ojos había una vigilancia que no descansaba. Acababa de cambiarme cuando oí que llamaban a la puerta. «Elena». Era la voz de mi suegra. Abrí la puerta. Estaba allí, con los ojos hinchados y una taza de infusión caliente en la mano. «Bebe esto, hija. ¿No has comido nada en todo el día?». Cogí la taza, diciendo en voz baja: «Gracias, mamá».
Me miró durante un largo rato, y de repente, rompió a llorar. Elena, por poco pierdo a mi hijo. Creía que Javier estaba muerto de verdad. Me quedé inmóvil, el líquido en la taza temblando al ritmo de mi mano. Mamá, si hoy la persona accidentada hubiera sido yo, ¿qué pensarías? La pregunta se me escapó, sorprendiéndome a mí misma. Carmen se quedó paralizada un segundo, y luego negó con la cabeza. ¿Qué dices? Javier y tú sois marido y mujer. Es una desgracia, no me atrevo ni a pensarlo. Su respuesta fue ambigua. Comprendí que, en su corazón, su hijo siempre sería el centro. Yo, aunque llevara 5 años siendo su nuera, siempre estaría en la periferia. Me puso una mano en el hombro. Anda, descansa. Estos días van a ser muy complicados para la familia. Se dio la vuelta y se fue. La seguí con la mirada, con una sensación de vacío. La cena se sirvió, pero casi nadie comió. Mi suegro probó un par de bocados y dejó los cubiertos. Mi suegra estaba ausente, suspirando de vez en cuando. Javier no apartaba la vista del teléfono, recibiendo y haciendo llamadas constantemente. Noté que cada vez que sonaba el teléfono, su mirada se tensaba. Cuando creía que nadie lo veía, salía al balcón y hablaba durante mucho rato. Sobre las 9, volvió a la habitación. En cuanto cerró la puerta, se acercó a mí. Instintivamente, di un paso atrás. Elena, ¿has pasado mucho miedo hoy? Preguntó, con la voz grave, intentando mostrar preocupación. Lo miré, esforzándome por mantener la calma. Cualquiera tendría miedo al oír que su marido ha muerto. Él suspiró, llevándose una mano a la frente. Nunca pensé que llegaría el día en que recibiría la noticia de mi propia muerte. Elena, parece que alguien va a por mí. Una sonrisa amarga se dibujó en mi mente. No es que alguien fuera a por él, es que él mismo había iniciado esta partida. Pero en voz alta, solo dije, solo espero que todo se aclare pronto. Estoy muy cansada. Javier me miró. Sus ojos se oscurecieron por un instante, y luego asintió. Descansa. Esa noche no dormí. El viento susurraba en el jardín y el canto de los insectos aumentaba mi inquietud. A través de la ventana, vi que la luz del balcón de su despacho seguía encendida. Estaba despierto de nuevo. Cerca de la 1 de la madrugada, mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de un número desconocido. Si quieres saber quién murió en lugar de su marido, mañana a las 7 en la cafetería de enfrente del hospital. Venga sola. No se lo diga a nadie. El corazón se me encogió. Leí el mensaje varias veces. En mi mente apareció el rostro de la mujer de la llamada, pero mi instinto me decía que quien enviaba el mensaje no era ella. Miré hacia donde estaba Javier. La luz del balcón proyectaba una fina línea en la habitación. Él seguía absorto en sus llamadas secretas, sin saber que otra puerta de esta historia estaba a punto de abrirse. Borré el mensaje, guardé el teléfono y cerré los ojos. Ya no sentía un miedo difuso, sino una fría expectación. Sabía que, a partir de mañana, no solo sería la presa, sino que también empezaría a cazar. A la mañana siguiente, me desperté a las 5, cuando el cielo aún estaba cubierto por la niebla y el aire de la habitación era inusualmente frío. A mi lado, Javier seguía durmiendo de espaldas a mí. Su rostro, en la penumbra, parecía tranquilo, como si la terrible noticia de su muerte no hubiera ocurrido. Si no fuera por el mensaje en mi teléfono, me habría preguntado si todo lo de ayer fue real o una pesadilla. Me levanté de la cama en silencio, con pasos sigilosos para no despertarlo. En el baño, me lavé la cara durante mucho tiempo para mantenerme despierta. El mensaje desconocido volvió a aparecer en la pantalla. 7. Sola, en la cafetería de enfrente del hospital. Ni una palabra más. Quienquiera que lo hubiera enviado, sabía mi horario. Sabía que estaba cerca del hospital. Apreté el teléfono. Si no iba, quizás nunca sabría quién murió en lugar de Javier. Si iba, no estaba segura de poder volver entera. Me puse ropa sencilla, una chaqueta fina, y salí con mi bolso. En la cocina, mi suegra ya estaba levantada, preparando té. Al verme, levantó la vista. ¿A dónde vas tan temprano? Incliné la cabeza, con voz suave. Voy a comprar algo para el desayuno. Asintió sin hacer más preguntas. Probablemente, en su mente solo había espacio para la preocupación por su hijo. Salí del chalet bajo la pálida luz del amanecer, con el corazón latiendo cada vez más rápido a cada paso. La cafetería estaba justo enfrente del hospital. Era pequeña y estaba casi vacía. Elegí una mesa en un rincón apartado, de espaldas a la cristalera. El reloj de la pared marcaba las 7 en punto. Apenas me había sentado cuando un hombre de mediana edad se sentó frente a mí. Tendría más de 50 años. Era delgado, de piel morena y con una mirada afilada pero cansada. No pidió nada, solo me miró fijamente. ¿Usted es Elena? Asentí, incapaz de ocultar mi recelo.
Usted es quien me envió el mensaje. Lentamente, sacó una fotografía del bolsillo de su chaqueta y la deslizó hacia mí. La miré y sentí que el corazón se me paraba. En la foto había un hombre joven, con el rostro quemado, pero reconocí al instante la camisa que llevaba. Era la misma que Javier había usado una vez para una cena de negocios. El hombre que murió ayer era mi sobrino, dijo con voz ronca. Se llamaba Marcos. Me quedé sin palabras. ¿Por qué su sobrino llevaba la ropa de mi marido? ¿Por qué conducía un coche a su nombre? Pregunté, con la voz temblorosa. Él esbozó una sonrisa triste. Porque alguien le pagó para que muriera en su lugar. Las palabras morir en su lugar fueron como una puñalada helada en mi pecho. Apreté los labios, intentando mantener la calma. ¿Quién fue? Me miró detenidamente y dijo lentamente. Su propio marido. Sentí que me derrumbaba. Aunque estaba preparada para cualquier cosa, oírlo de boca de otro fue como si me desgarraran el corazón. ¿Qué está diciendo? Susurré. Javier se reunió con mi sobrino la semana pasada. Tenía muchas deudas. Los prestamistas lo tenían acorralado. Javier le prometió pagarle todas las deudas a cambio de un trabajo, vestirse como en la foto del DNI, conducir un coche a nombre de Javier y provocar un accidente en el puerto de montaña. Me estremecí. ¿Tiene pruebas? Él suspiró, sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Javier se escuchó claramente, negociando cada detalle con Marcos. Escuché con los oídos zumbando y un nudo en la garganta. ¿Por qué hace esto? Sus ojos se enrojecieron. Para que mi sobrino no muera en vano. Javier planeaba usar la muerte de mi sobrino como tapadera para luego hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Me miró directamente. Su voz se volvió más grave. Ayer mi sobrino le escuchó hablar por teléfono con esa mujer. No solo quería fingir su propia muerte, también quería matarla a usted. Cerré los ojos con fuerza, con la respiración entrecortada. El alma de Marcos, su muerte y mi vida, todo había sido unido en un plan de una frialdad escalofriante. ¿Y qué quiere de mí? Pregunté. Mi sobrino está muerto. Una expresión de dolor cruzó su rostro. Pero no quiero que el culpable siga viviendo tranquilamente. Usted es su próximo objetivo. Si usted muere, sus crímenes quedarán enterrados para siempre. Apreté las manos, con la voz ronca. ¿Qué quiere que haga? Colabore conmigo. Denúncielo. Saquemos todo a la luz. Ya he entregado las pruebas a la policía. Pero su testimonio sobre el plan en la sierra, sobre la otra mujer, será la pieza clave. Me quedé en silencio. En mi mente apareció la imagen de mi suegra llorando desconsoladamente en el hospital, mi suegro de pie en el pasillo, y Javier, el hombre que una vez lo fue todo para mí. Si hacía lo que este hombre me pedía, todo se derrumbaría. Pero si no lo hacía, Marcos habría muerto en vano, yo viviría con miedo, y, quién sabe, quizás ese puerto de montaña fatídico seguiría esperándome. Lo miré y asentí lentamente. De acuerdo. Él me observó durante un largo rato, como si quisiera grabar mi rostro en su memoria, y luego se levantó. La policía se pondrá en contacto con usted pronto. A partir de ahora tenga mucho cuidado. Javier no es de los que se rinden fácilmente. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la cafetería. Me quedé sola, frente a una taza de café frío. Afuera, el tráfico era denso. El hospital seguía siendo un mundo ruidoso, ajeno a mi propia lucha entre la vida y la muerte. Volví a casa, entrando por la puerta con el rostro más sereno que pude fingir. En el salón, Javier estaba hablando con sus padres. Al verme, levantó la vista y me dedicó su habitual sonrisa tierna. ¿Ya has vuelto de comprar? Lo miré, sintiendo una tormenta por dentro, pero asentí en silencio. El desayuno transcurrió con pesadez. Mi suegro apenas probó bocado, mi suegra casi no comió. Javier se mostró más atento que nunca, sirviéndome comida, preguntándome si estaba cansada. Cada uno de sus gestos solo me provocaba náuseas. Cerca del mediodía mi teléfono vibró. Un mensaje corto de un número desconocido. Tenemos pruebas suficientes. Prepárese. El primero en ser citado será su marido. El corazón se me desbocó. Levanté la vista hacia Javier. Estaba en el balcón, hablando por teléfono, con una leve sonrisa en los labios. Probablemente, todavía creía que lo tenía todo bajo control. Comprendí una cosa. Esta partida ya no era una simple persecución. Era una batalla entre la verdad y el crimen, entre una mujer que una vez fue sumisa y un hombre capaz de cambiar vidas por dinero y libertad. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé de pie en la habitación, con la mano en el vientre. Por primera vez en años, no sentí desesperación por no poder tener hijos, sino una clara determinación. Si sobrevivía a todo esto, viviría una vida diferente. No sabía qué pasaría mañana,
Solo sabía que, desde que salí de esa cafetería, el destino de Javier y el mío estaban oficialmente en frentes opuestos. Esa noche apenas dormí. El sonido de la puerta del balcón chirriando con el viento era suficiente para que el corazón se me encogiera. Estaba tumbada de lado, de espaldas a Javier, escuchando su respiración lenta y regular, como si los horribles acontecimientos de los últimos días no tuvieran nada que ver con él. Me di cuenta de que el hombre que había compartido 5 años de matrimonio conmigo era ahora un completo extraño durmiendo en mi misma cama. Casi al amanecer, mi teléfono vibró muy suavemente. Un mensaje corto. A las 9, la policía citará a Javier de nuevo. Miré la pantalla durante un largo rato y luego la apagué en silencio. Ya no sentía solo miedo, sino la sensación de estar en el umbral final de una etapa de mi vida. A un lado 5 años de matrimonio sumiso. Al otro, la fría verdad a punto de salir a la luz. Javier se despertó más tarde de lo habitual. Cuando abrió los ojos, yo ya estaba sentada en el borde de la cama, fingiendo leer noticias en el teléfono. ¿Te has levantado tan temprano?, preguntó con voz somnolienta. Sí, es la costumbre. Se incorporó, se estiró y me miró durante unos segundos antes de sonreír. ¿Has adelgazado estos días? No respondí. He adelgazado por el miedo, por el asco, por tener que actuar cada minuto de cada día. ¿Lo sabes? Pero solo dije en voz baja. Será por el cansancio de estos días. Abajo, mi suegro ya estaba sentado en la mesa del té. Mi suegra también estaba levantada, pero con el rostro demacrado y ojeras profundas. Aún no se había recuperado del shock. Mi suegro miró a Javier y dijo con voz grave. ¿Te ha vuelto a llamar la policía, hijo? Javier se detuvo un instante antes de negar con la cabeza. No, papá. Supongo que tardarán unos días. Bajé la cabeza para servirme agua y ocultar mi mirada. Sabía que mentía, y él no sabía que yo lo sabía. Sobre las 8, mientras desayunábamos, sonó el timbre. La empleada del hogar fue a abrir. 2 agentes de policía estaban en la puerta. ¿Está el señor Javier en casa? La habitación se quedó en silencio. A mi suegra se le cayeron los palillos. Mi suegro se levantó de un salto. Javier se quedó inmóvil unos segundos antes de levantarse lentamente. Aquí estoy. Un agente le mostró una citación. Necesitamos que nos acompañe para aclarar algunos detalles sobre el accidente del otro día. Mi suegra palideció y agarró la mano de su hijo. Agentes, ¿por qué se lo llevan otra vez? Él no estaba en ese coche. El agente respondió con calma. Precisamente por eso necesitamos aclararlo, señora. Javier se giró para mirar a su padre y luego a mí. Su mirada se detuvo en mí un instante más. Vi claramente la sospecha en sus ojos. Quizás empezaba a dudar. No de que su plan hubiera sido descubierto, sino de mí, la mujer que creía tener bajo su control. Voy y vuelvo. No os preocupéis, papá, mamá dijo. Mi suegra rompió a llorar. Hijo, recuerda contárselo todo. Tú no has hecho nada malo. Yo estaba detrás de ella, viendo cómo Javier se iba con los 2 agentes. Cuando la puerta del coche se cerró, sentí como si la soga invisible que me había oprimido el cuello durante días comenzara a vibrar. La casa se sumió en un silencio pesado. Mi suegro se sentó abatido junto a la mesa del té. Mi suegra no paraba de rezar y murmurar. Pedí permiso para subir a mi habitación. En la familiaridad de mi cuarto, me senté en la cama y, con manos temblorosas, abrí el teléfono. Una llamada de un número desconocido. Contesté. Elena. La policía está interrogando a Javier. Lo niega todo. Era la voz del hombre del otro día. Prepárese. Pueden llamarla en cualquier momento. Estoy preparada, respondí en voz baja. Me quedé mirando la foto de nuestra boda colgada en la pared. En ella, Javier llevaba traje y yo, un vestido blanco. Sonreíamos felices. Cualquiera diría que era el comienzo de una vida tranquila. Nadie sabía que detrás de esa sonrisa un día tendría que testificar contra mi propio marido. Al mediodía mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era la policía. Señora Elena, ¿podría venir a la comisaría de inmediato? Miré hacia la puerta. Abajo, se oía la tos de mi suegra. Respiré hondo y respondí. Sí. Voy ahora mismo. Le mentí a mi suegra diciéndole que iba a comprarle unas vitaminas. No preguntó más. Su mente solo estaba con su hijo. Salí de casa con mis propios pies. Sin mirar atrás. En la comisaría, me llevaron a una sala de interrogatorios. Javier estaba sentado al otro lado de la mesa. Al verme entrar, su rostro se endureció. Claramente, no esperaba que me llamaran a mí. Un agente dijo, hoy hemos invitado a la señora Elena para aclarar cierta información. Esperamos que colaboren. Javier se giró hacia mí, con la voz helada. Elena, ¿qué haces aquí? Lo miré directamente a los ojos. Tranquila, porque hay cosas que ya no puedo ocultar.
El ambiente se volvió denso, como una losa sobre mi pecho. Saqué de mi bolso el pequeño USB y lo puse sobre la mesa. Este es el archivo de audio de tu conversación con esa mujer la otra noche. El rostro de Javier cambió por completo. Se levantó de un salto. ¿Qué estás diciendo? Un agente le indicó que se sentara y conectó el USB al ordenador. La grabación sonó, cada palabra familiar y fría. En cuanto muera, el chalet y todo el dinero del banco serán para ti. El rostro de Javier se puso lívido. Sus manos se apretaron con tanta fuerza que se le marcaron las venas. Continué, con la voz temblorosa pero clara. La persona que murió en tu lugar era Marcos, el sobrino de este señor. Conté todo lo que sabía, desde el mensaje para encontrarnos en la cafetería, la conversación con el tío de Marcos, hasta la grabación del acuerdo entre Javier y él. Con cada palabra, el rostro de Javier palidecía un poco más. Finalmente soltó una risa amarga. ¿Y te crees todo eso antes que a tu propio marido? Lo miré durante un largo rato. En ese instante, la imagen del hombre que una vez amé se desvaneció como el humo. Confié en ti, hasta que te oí con mis propios oídos planear mi muerte. La sala se sumió en el silencio. Un agente se dirigió a Javier. Señor Javier, con estas pruebas ya no puede negarlo. Le pedimos que colabore. Javier bajó la cabeza y guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando la levantó, ya no había ira en sus ojos, solo la desesperación de quien está acorralado. Me levanté, con las piernas temblando. Javier, no quería que murieras, pero tampoco podía morir en tu lugar, como tú habías planeado. Me miró, y en sus ojos vi un atisbo de algo parecido al arrepentimiento, pero era demasiado tarde. Salí de la sala, con el corazón latiendo con fuerza. En el pasillo, la luz del mediodía entraba por la ventana, tan brillante que me deslumbraba. Me quedé allí mucho tiempo, sintiendo que acababa de amputar una parte de mi vida. No sabía qué destino le esperaba a Javier tras esa puerta. Solo sabía que, en el momento en que puse ese USB sobre la mesa, había enterrado oficialmente mi matrimonio, a cambio del derecho a vivir. Salí de la comisaría cuando ya atardecía. La luz del sol se extendía sobre los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto gris. Me detuve un momento, respirando hondo, como si tuviera que aprender a respirar de nuevo después de haber puesto fin a una parte de mi vida. Detrás de esa puerta, Javier seguía declarando. El hombre que fue mi marido, mi apoyo, ahora era un sospechoso en su propia trama. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje del número desconocido. Gracias, mi sobrino por fin descansará en paz. Miré el mensaje durante un largo rato y respondí. Siento que todo llegara tan tarde. No hubo más respuesta. Cogí un taxi a casa. Durante todo el trayecto, mi mente estaba en blanco. A través de la ventanilla, las calles familiares pasaban como fotogramas de mi vida. La ruta que cada mañana hacía con Javier para ir a trabajar, la pequeña cuesta donde una vez me senté en su moto recién casados, la pastelería donde me compró el primer pastel para celebrar mi llegada a la familia. Todo parecía tan cercano, pero ya pertenecía a otra persona. La puerta del chalet se abrió. Mi suegra me esperaba en el salón. En cuanto entré, se levantó de un salto, con la voz alterada. «¿Has vuelto? Hija, ¿por qué has tardado tanto? ¿Y Javier? ¿Dónde está?» Me quedé paralizada. Había pensado en este momento durante todo el camino, pero al enfrentarlo, sentí que el corazón se me oprimía. «Javier está en la comisaría, mamá». Carmen se detuvo un instante, y luego me agarró la mano con fuerza. «¿Otra vez? ¿No se lo llevaron esta mañana? ¿Por qué no ha vuelto?» Bajé la cabeza. No podía seguir mintiendo. Porque la policía tiene nuevas pruebas. Javier está en detención preventiva para seguir investigando. Las palabras «detención preventiva» fueron como un rayo. Mi suegra retrocedió un paso, tambaleándose, y tuvo que agarrarse al sofá para no caer. «¿Qué dices?» Mi suegro entró desde el jardín, y al oír las últimas palabras, se detuvo en seco. ¿Detención preventiva? ¿Qué significa eso? El aire en la habitación se volvió irrespirable. Sabía que, dijera lo que dijera, sería como un cuchillo para esta familia, pero la verdad acabaría saliendo a la luz. Con lentitud, lo conté todo. Desde que escuché la llamada aquella noche, la grabación, la muerte de Marcos en lugar de Javier, y la investigación por intento de asesinato. Con cada frase, el rostro de mi suegro se ensombrecía, y el de mi suegra palidecía cada vez más. Cuando terminé, un silencio sepulcral llenó la habitación. Mi suegro se dejó caer en el sofá, con las manos temblorosas entrelazadas. Después de un largo rato, logró decir con voz ronca. «Entonces, ¿quería matarte?» Asentí, las lágrimas cayendo sin que me diera cuenta. «Sí. Si no hubiera sido por la muerte de Marcos, la persona en esa camilla hoy podría haber sido yo». Mi suegra rompió a llorar desconsoladamente.
Ya no se golpeaba el pecho ni invocaba al cielo como en el hospital. Se derrumbó sobre la mesa, llorando como quien lo ha perdido todo. Dios mío, está loco. ¿Cómo ha podido hacerle eso a su propia mujer? Mi suegro levantó la cabeza y me miró, con una expresión de dolor y pesadumbre. Elena, te pido perdón. No supe educarlo. Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. No es culpa suya, papá. Yo tampoco imaginé que él se convertiría en esto. De repente, mi suegra levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. ¿Aún lo quieres, Elena? La pregunta me oprimió el corazón. Quería al Javier de los primeros años, al hombre decente que me cogía de la mano, pero al hombre que intentó matarme, ya no podía llamarlo amor. Bajé la cabeza, sincera. Lo quise mucho. Pero ahora, solo quiero vivir. Mi suegra volvió a derrumbarse, sin poder decir más. Esa noche, la casa estaba sumida en un silencio absoluto. Ya no se oían los pasos de Javier en el pasillo, ni su voz llamándome. Solo los suspiros de mi suegro desde su despacho y los sollozos intermitentes de mi suegra tras su puerta, tumbada en la cama, miraba el techo, sintiendo un vacío inmenso. A un lado, una familia destrozada por un hijo detenido. Al otro, yo, la esposa que acababa de empujar a su marido a la cárcel para salvar su vida. No sabía quién sufría más. Solo que nada volvería a ser como antes. Casi a medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Javier ha sido imputado formalmente por intento de asesinato y suplantación de identidad en un accidente mortal. Los procedimientos legales comenzarán en los próximos días. Leí el mensaje con las manos temblando. Aunque estaba preparada, la palabra imputado me dolió como un desgarro. A la mañana siguiente me llamaron de nuevo para ampliar mi declaración. Cuando volví, ya era de noche. Al entrar, vi a mi suegra sentada en el salón. Se levantó y se acercó lentamente. Pensé que me culparía, que me odiaría, pero no. Solo me miró, con la voz ronca. «Haz las maletas». Me quedé helada. «¿Qué dice mamá?» Ella se giró para ocultar su emoción. «Esta casa ya no es un lugar tranquilo. Eres la mujer de un hombre que va a ser juzgado. Aquí sufrirás mucho. Vuelve a casa de tus padres por un tiempo». La miré, sintiendo un nudo en el pecho. Comprendí que no me estaba echando, me estaba protegiendo de la única manera que podía. «¿Y Javier?», pregunté en voz baja. Cerró los ojos, las lágrimas escapando. «Tendrá que pagar por lo que ha hecho. Ya no puedo salvarlo». Subí a mi habitación y empaqué algunas cosas. Cada objeto que cogía era un recuerdo. La camisa que me regaló por mi cumpleaños. La bufanda que le puse cuando tuvo fiebre. Todo era ahora fragmentos de una memoria rota. Cuando bajé, mi suegro me esperaba en la puerta. Me miró durante un largo rato y dijo en voz baja: «Elena, no puedo retenerte, pero pase lo que pase, siempre fuiste mi nuera». Incliné la cabeza profundamente. «Gracias, papá». Mi suegra me dio un sobre. «Aquí hay algo de dinero. Cógelo para tus gastos. No puedo ayudarte más». Negué con la cabeza. «No puedo aceptarlo». Me lo puso en la mano con fuerza, con la voz entrecortada. «Cógelo. Al menos así mi conciencia pesará un poco menos». No me negué más. La abracé. Por primera vez en 5 años, nos abrazamos como dos mujeres que habían caído juntas en el mismo abismo. Al salir por esa puerta, supe que no solo dejaba una casa, sino toda una vida, un matrimonio destrozado sin posibilidad de arreglo. Afuera, el cielo oscurecía y las farolas se encendían. Arrastré mi maleta por el camino familiar que salía de la urbanización, sintiéndome extrañamente ligera, como si acabara de soltar una carga que había llevado durante 5 años. No sabía cómo sería el mañana, pero sabía que, desde ese momento, ya no era la esposa de Javier. Solo era Elena, una mujer que acababa de perder a su marido, su casa y su pasado a cambio del derecho a vivir. Llegué a casa de mis padres bien entrada la noche. El pequeño callejón seguía igual, con la luz amarilla de las farolas sobre las paredes desconchadas. El olor a cena tardía y a humo de leña se mezclaba en un aroma familiar que me conmovió. Frente a la puerta, mi madre estaba sentada en una silla baja, abanicándose con un viejo abanico de mimbre. Al verme con la maleta, se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos. «Elena, ¿qué haces aquí a estas horas?» Antes de que pudiera responder, las lágrimas brotaron. Entré en el patio, solté la maleta y corrí a abrazarla. «He vuelto, mamá». Mi madre se quedó paralizada un segundo, y luego me abrazó con fuerza. Sentí su mano delgada y temblorosa en mi espalda. «¿Por qué lloras así?» «¿Y Javier? ¿Por qué vienes sola?» El ruido despertó a mi padre. Salió de la casa y al verme se detuvo. «¿Elena?» Me sequé las lágrimas, intentando recuperar la compostura. «Sí. Vengo a quedarme con vosotros una temporada». Una simple frase,
Pero mis padres entendieron que algo grave había pasado en mi matrimonio. Mi madre no insistió. Me llevó adentro y me dio un vaso de agua tibia. Mi padre se sentó frente a mí, me miró durante mucho tiempo y luego preguntó con calma: ¿Qué ha pasado? Cuéntanoslo. Se lo conté todo. Desde la noche en que escuché la llamada, el plan para matarme, la muerte de Marcos, la detención de Javier, la imputación. Con cada palabra, el rostro de mi padre se ensombrecía. Mi madre, a mi lado, agarraba el vaso con tanta fuerza que el agua temblaba. Cuando terminé, un silencio asfixiante llenó la casa. Mucho después, mi padre soltó un largo suspiro. Dios mío, ¿se atrevió a tanto? Mi madre rompió a llorar, un sollozo ahogado. Hija mía, casi te matan. ¿Por qué tienes que sufrir tanto? Sentada entre mis padres, con la cabeza gacha, sentí que había recorrido un camino muy largo y oscuro para finalmente encontrar el camino de vuelta a casa. Esa noche, dormí en mi antigua habitación, con las mismas paredes de color amarillo pálido y la cama de madera que crujía con cada movimiento. Todo era tan sencillo que me emocionaba. Miré el techo durante mucho tiempo, con el rostro de Javier en la comisaría grabado en mi mente. Ya no lo odiaba como al principio, solo sentía un agotamiento profundo, como el de quien acaba de sobrevivir a una gran tormenta. Los días siguientes, me llamaron varias veces para ampliar mi declaración. Mis padres me llevaban y me recogían. Mi madre me cogía de la mano mientras esperábamos en el pasillo de la comisaría, como si temiera que, si me soltaba, la vida me arrastrara de nuevo. Una tarde, al salir, me encontré a mi suegro en la puerta. Había adelgazado mucho, su espalda parecía más encorvada. Al verme, se detuvo un segundo antes de acercarse. Elena, incliné la cabeza. Hola, papá. Me miró. Sus labios se movieron varias veces antes de poder hablar. Solo quería preguntarte, ¿aún lo odias? Guardé silencio. ¿Odiarlo? Lo había odiado hasta el punto de no poder respirar, pero ahora, después de todo, solo sentía dolor. No quiero que muera papá, pero tampoco puedo cargar con sus culpas. Mi suegro asintió, con los ojos enrojecidos. Lo entiendo. No te culpo. Se dio la vuelta en silencio. Al ver su espalda encorvada, sentí una profunda tristeza. Todos los padres quieren a sus hijos, pero algunos hijos se desvían del camino. Días después, la policía me informó de que la mujer de la llamada se había fugado. Poco a poco, su identidad fue revelada. Había sido empleada en la empresa de Javier, y su relación clandestina duraba más de un año. Fue ella quien lo instigó a planearlo todo, desde la muerte sustituta hasta mi asesinato en la sierra. Al oírlo, me quedé en silencio. Resulta que, durante más de un año, mientras yo tomaba tratamientos para tener hijos y aguantaba las críticas de mi suegra, mi marido vivía otra vida a mis espaldas. Sofía vino a verme una noche de lluvia. Me abrazó nada más entrar. Tienes mucha suerte de seguir viva, Elena. Asentí con una sonrisa triste. Sí, acabo de darme cuenta. Se quedó conmigo mucho tiempo, hablando de trivialidades para distraerme. Antes de irse, me cogió la mano. ¿Qué piensas hacer? Divorciarte, ¿verdad? Miré el cielo oscuro. La lluvia caía sin cesar. Ya no es una opción, es una obligación. Sabía que, desde que Javier fue imputado, nuestro matrimonio había terminado, tanto en el papel como en el corazón. Una mañana, fui a una revisión médica rutinaria que me pidió la policía. La doctora me llamó a su consulta. Después de ver los resultados, me miró con sorpresa. Señora Elena, ¿sabe que está usted embarazada? Me quedé paralizada. Los oídos me zumbaban, la mente en blanco. ¿Qué ha dicho, doctora? Está de unas 5 semanas. Es muy pronto. Me derrumbé en la silla. Un hijo. Llegaba justo cuando mi matrimonio se rompía, justo cuando su padre se enfrentaba a la cárcel. Esa noche se lo conté a mis padres. Mi madre me abrazó llorando. Mi padre se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir con calma: ¿Quieres tenerlo? Puse la mano en mi vientre, sintiendo esa vida incipiente, tan frágil. Una parte de mí, y también de Javier. Sí. Él no tiene la culpa. Mi padre asintió. Entonces, te ayudaremos a criarlo. Rompí a llorar. Por primera vez, no lloraba de miedo ni de rabia, sino de gratitud por tener un refugio. No se lo había contado a mis suegros. No sabía si la noticia les traería alegría o más dolor. Pero sabía que este bebé era el regalo y también el mayor desafío que la vida me ponía por delante. Afuera, el viento soplaba y la lluvia caía, pero en mi interior, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña vida comenzaba a brotar, frágil y fuerte a la vez. El día del juicio, yo asistí como víctima. Lloviznaba, igual que el día que Sofía vino a verme. Mi madre me cogió de la mano desde que salimos de casa, su mano cálida y temblorosa transmitiéndome fuerza.
No tengas miedo, estamos aquí, asentí. En mi vientre, el bebé pareció moverse. Un leve recordatorio de que ya no estaba sola. La sala del tribunal no era grande, pero para mí era un espacio inmenso. En la bancada de enfrente, vi a mis suegros. Ella había envejecido notablemente, con el pelo casi blanco y la espalda encorvada. Al verme, sus ojos se enrojecieron. La saludé con una inclinación de cabeza. Ella asintió levemente. Entonces, trajeron a Javier. Contuve la respiración al verlo. El hombre que una vez fue alto y elegante con trajes caros, ahora vestía el uniforme de preso, demacrado y con el rostro hundido. Cuando su mirada se cruzó con la mía, se detuvo. En sus ojos vi sorpresa, arrepentimiento y finalmente una profunda desesperación. No aparté la vista. Lo miré, más serena de lo que esperaba. El juicio comenzó. Se presentaron las pruebas, la grabación, mi testimonio, el del tío de Marcos, los informes forenses, la confesión final de Javier. Cuando le tocó su última palabra se levantó, temblando. Miró primero a sus padres y luego a mí. Elena, lo siento. Solo 3 palabras. Pero sonaron como una vida entera rompiéndose. Dejé que la codicia me cegara. No solo te traicioné, quise matarte. No merezco ser tu marido, no merezco ser un hijo. Mi suegra rompió a llorar. Mi suegro cerró los ojos, las lágrimas surcando su rostro arrugado. Javier se giró hacia mí, con la voz rota. Elena, no te pido que me perdones. Solo te pido. Sí. Algún día. Pero del bebé. Se atragantó. Sabía que lo había adivinado. Por favor, déjame saberlo. Aunque solo sea una vez en la vida. No asentí ni negué. Solo lo miré durante mucho tiempo. En ese momento, ya no había odio ni amor. Solo un vacío inmenso donde una vez estuvo él. El veredicto fue dictado. Javier fue condenado a muchos años de prisión por conspiración para cometer asesinato, homicidio imprudente y suplantación de identidad. Cuando sonó el martillo del juez, vi a mi suegra derrumbarse sobre el hombro de mi suegro. Él la abrazó, el último abrazo de 2 personas que acababan de perder el pilar de sus vidas. Me di la vuelta. No tuve el valor de mirar más. El día que firmamos el divorcio, hacía un sol radiante. No nos dijimos una palabra, un par de firmas y, oficialmente, dejé de ser su esposa. Al salir, un guardia se lo llevaba. De repente se giró para mirarme por última vez. En sus ojos ya no había cálculo ni amenaza, solo una tristeza infinita. Me di la vuelta antes de que las lágrimas cayeran. Días después, mi suegro vino a casa de mis padres. Su espalda estaba aún más encorvada. Al verme, se quedó un rato en silencio antes de decir: Elena, quiero pedirte un favor. Le invité a pasar y le serví un té. Javier me habló del bebé. No me atrevo a pedirte que vuelvas ni nada parecido. Solo te pido, si algún día, cuando el niño crezca, que nos permitas a su abuela y a mí verlo como nuestro nieto. Sus ojos se enrojecieron. Es lo único que nos queda. Bajé la cabeza durante mucho tiempo, pensando en mi suegra dándome aquel sobre, en su abrazo tembloroso, en su mirada mientras me iba. Sí, cuando nazca se lo haré saber. Mi suegro se levantó y se inclinó profundamente ante mí. Gracias, hija. Cuando se fue, me quedé en la puerta mucho tiempo. Hay lazos que, aunque rotos, dejan un hilo tan fino que no sirve para volver, pero sí para recordar. El tiempo pasó lentamente, pero con una extraña paz. Abrí una pequeña tienda de ultramarinos frente a casa, suficiente para mantenerme a mí y al bebé. Mis padres me cuidaban con esmero. Sofía solía visitarme y bromeaba. Después de la tormenta, por fin ves el sol. Yo sonreía, acariciando mi vientre. El sol que sentía ahora no deslumbraba, calentaba. El día que me puse de parto, llovía a cántaros, igual que la noche en que volví a casa llorando. Pero esta vez, mis lágrimas eran las de una futura madre. Cuando escuché el primer llanto en la sala de partos, mi corazón se rompió de felicidad y dolor. Un niño, mi hijo. Le puse de nombre Mateo, deseando que fuera una persona lúcida toda su vida. Unos días después, mis suegros vinieron a visitarlo. Mi suegra, temblando, lo cogió en brazos. Las lágrimas caían sobre sus manos arrugadas. Hola, pequeño, soy tu abuela. No la corregí. Entendí que, en ese momento, solo necesitaba ser llamada abuela. No le dije a Javier la fecha exacta del nacimiento. Solo le pedí a mi suegro que le transmitiera un mensaje. Tu hijo ha nacido. Está sano. Lo criaré para que sea un buen hombre. El resto de nuestras vidas, dejémoslas como están. No sé qué pensó Javier al recibir la noticia, pero sabía que mi vida, a partir de ese momento, había pasado a una nueva página. Ya no era la esposa de nadie, ni la nuera de una gran familia. Solo era Elena, una madre. A veces, por la noche, con Mateo durmiendo en mis brazos,
Recordaba todo lo que había pasado, no para sufrir, sino para recordarme que estuve muy cerca de la muerte, y salí de ella con mis propios pies. La vida puede arrebatarle mucho a una mujer, su juventud, su confianza, su matrimonio. Pero mientras le quede la vida, mientras tenga un pequeño ser en sus brazos, siempre podrá empezar de nuevo. Y yo lo había conseguido. 3 años después, una mañana, abrí la tienda. El sol caía sobre el umbral. Mateo estaba sentado en la puerta, abrazando un oso de peluche viejo y tarareando un anuncio de la tele. Se parecía a mí en los ojos, grandes y brillantes, pero la nariz era idéntica a la de Javier. Cada vez que veía ese rasgo, el corazón se me encogía un poco. Luego, rápidamente, me decía a mí misma que no mirara más, que el pasado estaba cerrado. «Mamá, ¿hoy puedo comer galletas?» Mateo corrió a abrazarme las piernas. «Si te portas bien y te comes toda la cena, mamá te comprará galletas». Sonrió mostrando todos sus dientes, y corrió al patio a jugar con el gato. Mis días eran ahora increíblemente simples. Abrir la tienda por la mañana, cocinar para mis padres y Mateo al mediodía, vender un poco más por la tarde y cerrar temprano para dormir abrazada a mi hijo. Ya no había fiestas elegantes, ni un chalet de 700 metros, ni apretones de manos falsos. Solo la voz de mi hijo llamándome «mamá» cuando se despertaba asustado. Una tarde de lluvia, mientras recogía la tienda, mi padre me llamó. «Elena, tienes visita». Levanté la vista. En la puerta estaba mi suegro. Estaba mucho más delgado, con los hombros caídos y el pelo casi completamente blanco. Al verme, se quedó quieto un buen rato antes de entrar. «Hola, hija». «Hola, papá». Mateo corrió curioso y se escondió detrás de mí, espiando al desconocido. «Este es Mateo», dije en voz baja. «Es tu abuelo». Mi suegro se quedó paralizado, mirando a Mateo sin pestañear, con los labios temblorosos. «¿Tú eres Mateo?» Asentí. Mateo tímidamente dijo: «Hola, abuelo». Solo esa palabra bastó para que a mi suegro se le saltaran las lágrimas. Levantó la mano como para acariciarle la cabeza, pero la retiró, temiendo asustarlo. «He venido a veros». Lo invité a pasar. Le sirvió un té. Mi suegro puso una pequeña bolsa sobre la mesa, unos juguetes para el niño. «No se moleste, papá. No es para ti, es para él». Guardé silencio. Un rato después, dijo lentamente: «Javier, está cumpliendo su condena». Al principio estaba hundido, pero cuando supo que el niño había nacido, parece que empezó a vivir con más responsabilidad. Se ha apuntado a un taller en la cárcel. Dice que si algún día sale, lo único que desea es saber que tú y el niño estáis bien. Sentí una ligera punzada en el corazón, pero solo eso. Mi suegro me miró y dijo en voz baja: «No me atrevo a pedirte que lo perdones». Él mismo se cerró todas las puertas. «Solo quiero que no te amargues la vida por odiarlo». Levanté la vista y lo miré a los ojos. «Ya no lo odio, papá. Simplemente, ya no siento nada por él». Asintió muy levemente. Cuando mi suegro se fue, Mateo corrió tras él y le dio un caramelo. «Toma, abuelo». Mi suegro se detuvo, se agachó para coger el caramelo con la mano temblorosa y le dio las gracias. Su espalda encorvada se perdió en la lluvia. Me quedé en la puerta mucho tiempo. Esa noche le pregunté a Mateo: «¿Te ha gustado el abuelo?» «Sí». Estaba triste, dijo, con una sinceridad infantil que me dejó pensativa. Meses después, a través de mi suegro, Javier me envió una carta. La letra era temblorosa, ya no tan pulcra como antes. «Elena, no me atrevo a pedirte perdón. Solo quiero decirte que he entendido lo que significa pagar por tus actos. Cada noche en la cárcel sueño contigo y con el niño, pero sé que es un sueño al que ya no tengo derecho. Solo espero que estéis bien». Terminé de leer y doblé la carta lentamente. No respondí, no por rencor, sino porque sabía que nuestros caminos ya eran diferentes. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden volver a unir. El primer día de colegio de Mateo, no quería soltarme la mano. «Mamá, ven conmigo». «Entra en clase, mamá te espera en la puerta». Apretó los labios y, con los ojos llorosos, entró. Cuando la puerta se cerró, me quedé en el pasillo, sintiendo que una pequeña parte de mí se iba de mi lado. Esa noche Sofía apareció en la tienda. «Elena, ¿has pensado en rehacer tu vida? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que una mujer tiene derecho a ser feliz una segunda vez». Me reí. «Ya soy feliz». Me miró durante un largo rato y asintió. «Sí, feliz a tu manera». Esa noche, abracé a Mateo mientras dormía, sintiendo una paz inmensa. Ya no temía a la noche, ya no me sobresaltaban llamadas secretas. Ya no vivía en un chalet enorme y frío. Vivía en una casa pequeña y cálida. Hay cicatrices que nunca desaparecen, pero aprendes a vivir con ellas sin que duelan.
Javier era una cicatriz en mi vida, pero Mateo era el calor que la cubría cada día. Salí del infierno con mis propios pies, y ahora caminaba por un sendero diferente, sin lujos ni riquezas, pero donde era libre de ser madre, de ser persona. 18 años después, el día que Mateo recibió la carta de admisión de la universidad, hacía un sol precioso. «Mamá, he entrado», gritó desde la puerta, con la carta en la mano. Corrí hacia él, con las manos más temblorosas que las suyas. «¿De verdad?» «Sí, en ingeniería informática». Lo abracé y por primera vez en muchos años lloré como una niña. Esa noche, Mateo se sentó a mi lado en el porche. «Mamá, quiero preguntarte algo. ¿Cómo era mi padre?» Guardé silencio un largo rato. «Tu padre fue una vez la persona en la que más confiaba. ¿Estás enfadada con él?» Sonreí levemente. «Antes sí, ahora ya no. ¿Puedo verlo?» Me giré para mirarlo. Su rostro se parecía tanto al de Javier en ese momento. «¿Quieres verlo?» Asintió. Muy serio. «No quiero culpar a nadie, solo quiero saber de dónde vengo». Respiré hondo. «Si quieres, no te lo impediré». La visita a la cárcel fue una mañana de lluvia fina. Cuando Javier salió, apenas lo reconocí. Estaba mucho más delgado, con los hombros caídos y arrugas prematuras. Pero al ver a Mateo, sus ojos se iluminaron. «Hola, papá», dijo Mateo, inclinando la cabeza. Solo esas dos palabras bastaron para que Javier rompiera a llorar. «Estás tan alto». «¿Estás bien?», preguntó Mateo. «Conseguir vivo ya es suficiente». Me quedé atrás observándolos. Todo el odio y el miedo de antaño se sintieron de repente muy lejanos. Javier se giró hacia mí. «Elena, has criado a un hijo maravilloso». Solo asentí, porque es mi hijo. Antes de irse, Mateo se despidió. «No sé qué hiciste en el pasado, papá, pero espero que a partir de hoy intentes vivir mejor». Javier asintió repetidamente, sin poder parar de llorar. «Te lo prometo». De vuelta a casa, Mateo me dijo: «Mamá, ahora entiendo por qué elegiste vivir así». Le sonreí. «¿No me culpas?» «No. Estoy orgulloso de ti». Esas palabras hicieron que mi corazón temblara. Creía que solo era una superviviente afortunada, pero para mi hijo, era una madre de la que sentirse orgulloso. Y eso era suficiente para toda una vida. El día que Mateo se casó con Lucía, una chica dulce de familia humilde, la boda fue sencilla, en el patio de casa. Mi suegro vino y observó desde un rincón, en silencio. Durante la ceremonia, Mateo se arrodilló ante mí. «Mamá, gracias por criarme para ser un hombre». Lo levanté, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Vivir con decencia es el mejor regalo que puedes hacerme». Un año después, nació mi nieta. Mateo corrió a casa gritando: «Mamá, soy padre». Sostuve a la pequeña en brazos, con las manos temblando. La vida es un círculo extraño. Fui una mujer casi asesinada por su marido. Di a luz en soledad, y ahora sostenía a mi nieta entre risas y lágrimas de felicidad. Mi suegro murió unos años después. Antes de irme, lo visité en el hospital. Lo perdoné, y él me pidió perdón. Javier salió de la cárcel. Mi suegro me dijo que había abierto un pequeño taller de reparación de coches en las afueras. Vivía en silencio. No nos volvimos a ver. Hay encuentros que es mejor dejar en el recuerdo. Una tarde, sentada en el porche, con mi nieta durmiendo en mi regazo, me sentí en paz. Había pasado por el infierno, había estado al borde de la muerte, pero al final había completado un ciclo de dolor para volver a lo más simple, la familia. Soy Elena. Amé, me equivoqué, casi morí, di a luz entre lágrimas. Pero también me levanté, seguí adelante, y conservé la luz para toda una vida que vino después.